Estoy pronto, ¿me Bueno, escuchás buenos bien, Guille? días. Te escucho bien, sí, sí. Bueno, buenos días. Este es un segundo encuentro de estas jornadas conmemorativas de la creación del Mercosur, de los 30 años del Mercosur. 3 décadas, 3 largas décadas y complejas, las cuales esta institución, que hermana a 4 países, ha tenido distintos grados de intención. Desde nuestro punto de vista, desde el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, desde la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a la que represento, en tanto que director de Cultura de la institución, les damos la bienvenida a Alejandra Maile y José Aliano. Eh, Vamos a intentar conversar hoy un poco sobre distintos ejes que articulan la problemática cultural entre Brasil, Argentina, Uruguay, Argentina. Luego, una fuerza mayor, no pudimos tener participantes de Paraguay. Diré alguna cosita sobre Paraguay. Le cedo la palabra a Alejandra Maile, que es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, y es profesora titular de Historia de las Ideas Sociales de Argentina, de América Latina y del pensamiento luso brasileño, de la Facultad de Humanidades de La Plata. Ella va a hablar sobre Brasil, concepciones de la cultura popular y del mestizaje en la mirada letrada entre los siglos XIX y XX. Te cedo la palabra, Alejandra. Bien, buenos días a todos y todas. En principio, agradecerle a Guillermo muy especialmente esta oportunidad de difundir un poco algunas líneas de trabajo sobre las cuales investigo y enseño, que tienen que ver, en este caso en particular, con el modo en que se fue forjando un discurso abierto al mestizaje, que ha tenido una fuerza histórica muy grande desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, y que aún hoy tiene tanto impacto como también suscita debates ideológicos, epistemológicos y políticos importantes. En principio yo diría que el discurso laudatorio, celebratorio del mestizaje que se propone en Brasil muy temprano, desde comienzos del siglo XIX, fue sufriendo reelaboraciones a lo largo de los siglos XIX y XX, pero manteniendo una cierta matriz que vamos a ver cómo perdura, sobre todo a partir de los años 30. Hasta la década del 30 domina en general una dinámica de la cultura, una dialéctica, digamos, que piensa la historia nacional como una teleología que se presenta como en busca de una síntesis, de amalgama, de homogeneización superadora a mediano plazo. El mestizaje entonces, en ese modelo más bien romántico, supone un periodo más o menos prolongado de inestabilidad identitaria hasta alcanzar una reestabilización final como meta. Esa matriz, entre comillas, hegeliana, anida en discursos que forjan mitos fundacionales de la nación, diría la politóloga Marilena Yahui en Brasil, o ficciones fundacionales, tal como las ha planteado una crítica norteamericana, Doris Sommer. En distintos autores, por ejemplo el famoso Karl von Martius, un alemán que en el 44 había ganado un concurso del Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro para pensar cómo debía ser la historiografía en Brasil, y lo que había propuesto como programa era una historia fundada en el mestizaje de los elementos portugués, indígena y negro, y de ese modo fija las bases de lo que yo creo es una matriz discursiva fundada en la integración, incluso del elemento negro en pleno auge del orden esclavócrata. En las primeras décadas del siglo XX, ese elogio del mestizaje implícito programáticamente en autores como von Martius reaparece con una renovada inflexión progresista, entre comillas, en obras como la del ensayista Gilberto Freire. Proveniente de una familia oligárquica del Nordeste, con una educación protestante y sajona,
Y este detalle no es menor, podemos pensarlo en parte como un elemento que va a generar una actitud reactiva, ¿no es cierto?, de resistencia a ese mandato de carácter protestante y por ende con componentes represivos, ¿no es cierto? Contra esto en parte reacciona también la obra de Freire. Freire estudia sociología y antropología en los Estados Unidos, es uno de los primeros intelectuales mediadores que regresa a Brasil con una formación, por ejemplo, en el relativismo cultural de Franz Boas, y esto permite un quiebre abierto con el legado racialista heredado de entre siglos. Regresa en el 23 con una primera tesis sobre el Brasil del 19, que ya contiene hipótesis claves que van a sistematizarse en la obra fundacional de Freire, que es Casa Grande y Senzala, Casa Grande y Senzala del 33. En estos ensayos, tanto en el del 33 como en el enorme conjunto de textos que produce hasta su fallecimiento, hay una obsesiva legitimación del Nordeste como cuna de la identidad nacional, del pasado colonial, incluido el orden esclavócrata, como una matriz de una sociabilidad brasileña que habría perdurado incluso hasta el presente, sobre todo en la tensión entre momentos de cohesión, de amalgama, de comunidad nacional y momentos de profunda simetría, de explotación, incluyendo violencia e incluso violencia sádica, ya que Freire incluye el concepto freiriano de sadismo para empezar a pensar estas relaciones interclases. Y también esto supone una fuerte legitimación del mestizaje, sobre todo afro y portugués, en la formación de la identidad nacional. Fue tan fuerte el impacto de este discurso que rápidamente se canoniza, es absorbido por ejemplo, el varguismo, y posteriormente tendrá derivas impensadas e incluso ideológicamente muy contradictorias en décadas siguientes, tanto dentro como fuera de Brasil. En principio lo que encontramos es un discurso que propone diferencias culturales, democracia ad hoc, un tipo de democracia ad hoc que va a plantear incluso la posibilidad de evitar, suplantar o eventualmente suspender la democracia política, y este es un costado riesgoso del discurso freiriano, porque habría un modo de ejercicio de la democracia propiamente brasileño. Ahora bien, una novedad transgresiva en Casagrande y Senzala, y que fue elogiada por los intelectuales de izquierda y rechazada por los grupos conservadores en el momento de edición 33, consiste en el reconocimiento del papel central jugado por la cultura negra en la formación de Brasil, ejerciendo una suerte de colonización de las bases populares que africaniza, que ablanda, y este es un término clave en Freire, toda la cultura portuguesa. La fonética, la estructura gramatical del portugués se ablandan por el influjo de las lenguas africanas, el paladar se ablanda por el contacto con la culinaria africana, el cuerpo, el afecto, la sexualidad, la ética, pero también la imaginación, la religiosidad católica, se ablandan por ese contacto con el sustrato africano. Acá entonces Freire retoma perspectivas fundacionales heredadas del romanticismo, como aquella de von Martius del 44, pero también retoma perspectivas del positivismo más deslegitimador o miserabilista respecto del mundo popular, como había sido el legado de Raimundo Nina Rodrigues, un criminólogo, psiquiatra, fundador de los estudios médico-legales en Brasil y obsesivamente estudioso del mundo negro, que había planteado hipótesis muy preconceptuosas, muy afines al racialismo, para pensar la cultura negra, pero que ya había señalado que todas las camadas sociales estaban aptas para se tornar pretas, es decir, aptas para ser africanizadas. Si bien esto era un diagnóstico alarmante desde la perspectiva de Nina Rodrigues, lo que hace Freire es retomar ese diagnóstico, invirtiendo sus connotaciones y celebrando esta penetración desde las bases populares
de los elementos africanos en la configuración del Brasil y de los lazos sociales interclase. Bien. Otro elemento muy transgresivo para la época desde el punto de vista ideológico fue poner el acento en el cuerpo, y especialmente en la sexualidad como el escenario privilegiado de los mestizajes. Esto evidentemente generaba escándalo en grupos conservadores y era fuertemente celebrado por intelectuales vinculados a las vanguardias estéticas y a distintos movimientos de izquierda. En definitiva, Freire lo que hace, según mi punto de vista, es legitimar binarismos lógicos que ya estaban muy establecidos en los discursos identitarios previos, pero invirtiendo las connotaciones del polo tradicionalmente negativo. Si pensamos la oposición blanco-negro, masculino-femenino, Europa-África, mente-cuerpo, trascendencia-inmanencia, ese segundo eje, esa segunda cadena semántica, ahora adquiere en Freire una connotación profundamente positiva, emancipatoria. Y en este punto es evidente que Freire no está solo y hay un antecedente directo en las vanguardias estéticas como el modernismo paulista, la obra de Mario de Andrade, Macunaíma, o la de Oswald de Andrade, o Manifesto Antropófago, eran textos que ya habían prestado atención al cuerpo y la sexualidad como vías de liberación, no solo del sujeto, sino colectivas, y también como vías centrales del mestizaje. Y ya habían planteado que la cultura popular de base negra y o indígena penetraba desde las bases produciendo una suerte de aculturación invertida, que Oswald de Andrade llamó antropofagia, que Freire va a llamar miscigenación, y que otros antropólogos latinoamericanos definieron como transculturación, en el caso del cubano Fernando Ortiz, o incluso en el caso del argentino Rodolfo Kusch, definieron como fagocitación. Digamos, entre los años 30 y 50, este tipo de conceptos innovadores van a trabajar sobre esta penetración de las culturas populares en un juego de adaptación y resistencia que termina desde las bases modificando y amalgamando socialmente desde lo que podríamos decir es una textura de amalgama profundamente vinculada a lo pulsional, a lo afectivo, a lo corporal, a la sexualidad, al misticismo, siempre vías no racionales de comunión colectiva. Bien, entonces es evidente el lazo de fondo que anida a Freire, que vincula a Freire con el precedente de las vanguardias estéticas nacionales, aunque Freire nunca profundizó en esa deuda y en cambio sí exhibió mucho más sus deudas con teóricos europeos y norteamericanos. Entonces, a mí siempre me ha interesado una lectura contrapelo que desarme los silencios del discurso freiriano respecto de sus deudas con las tradiciones de pensamiento nacional. Pero Casagrande no solamente teoriza sobre el mestizaje, sino que también lo pone en acto en la escritura, lo incorpora para insistir en la metáfora del cuerpo. El propio discurso, la enunciación del ensayo, se acerca a una conversación íntima de una figura que proviene de la oligarquía, de un yo enunciatario que sin embargo está mestizado, ablandado otra vez, ¿no?, por su familiaridad con el sustrato negro. De ahí el tono de complicidad con el lector y la carga afectiva que está puesta en juego en ese pacto de lectura. Digamos, quien enuncia en Casagrande conversa de forma íntima, descontracturada, expansiva, con el lector, recreando la apertura afectiva y el ablandamiento que se teoriza en el texto respecto de la formación de la identidad nacional. Ahora bien, ¿qué tipo de mestizaje se propone en Casagrande y Senzala desde el punto de vista teórico? En lugar de prolongar aquella dialéctica hegeliana más tradicional
que vimos, por ejemplo, en el romanticismo de un von Martius, ¿no? En donde se aspiraba a encontrar una síntesis superadora de amalgama u homogeneización de los elementos antitéticos, Freire produce una ruptura epistemológica e ideológica notable. Y aquí no está solo, lo mismo creo que hace Fernando Ortiz en Cuba, lo mismo creo que hace un Rodolfo Kusch, e incluso un canal Feijóo en Argentina, digamos, pienso en el canal Feijóo con fines de Occidente, ¿no? Creo que en este tipo de autores emerge un nuevo modelo de mestizaje que está mucho más en sintonía con las filosofías contemporáneas, en la medida en que acepta una dialéctica abierta, sin una síntesis superadora, y concibe los elementos en conflicto como en constante confrontación y amalgama al mismo tiempo o alternativamente. De ahí que en el caso de Freire sea tan importante la noción de antagonismo en equilibrio, porque esa noción advierte que, por ejemplo, la sociedad brasileña oscila alternativamente entre instancias de comunión, de cohesión, de amalgama afectiva fundamentalmente por vía irracional, y momentos de profunda coerción, en donde se retoma la violencia e incluso con sus componentes sádicos, heredados de aquel orden esclavócrata y todavía activos en el presente. Entonces, esa noción de una dialéctica abierta, de equilibrio de antagonismos, digamos, entre cohesión y coerción, no es solamente una lectura que tiene un aire afín al marxismo en alguna medida para pensar la lucha de clases como un proceso irresoluble, sino que además filosóficamente también instala una lógica no binaria o un binarismo que no se supera a través de una síntesis. Marginalmente aclaro que yo creo que parte de esta concepción en Freire, que también veo en un Fernando Ortiz y en un Rodolfo Kusch, tienen que ver también con su profunda familiaridad con las culturas populares. Es decir, es de las matrices conceptuales del pensamiento, de la filosofía de las culturas populares, que surge la conciencia de una dialéctica abierta, no sintética, que es ajena al pensamiento occidental, o que al menos se disloca en parte del pensamiento occidental. Uno diría, el Freire que se familiariza con el pensamiento del candomblé, como el Kusch que piensa la dualidad sin síntesis en las divinidades indígenas, o el Fernando Ortiz que en los cultos de santería afrocubana encuentra que hay una lógica divergente respecto de la dialéctica hegeliana clásica, digo, es desde esas bases populares de donde está surgiendo la apertura hacia lo que luego van a recoger, sin decirlo, muchas de las filosofías contemporáneas centrales, ¿no? Esta ruptura de una filosofía dialéctica tradicional más cerrada. Entonces, ese punto también quería destacarlo. Bien. Es evidente entonces que Freire inaugura una exploración del mestizaje como una dinámica no ontológica, en sintonía con las vanguardias estéticas y en sintonía con otras exploraciones de antropólogos latinoamericanos que en general, lamentablemente, no han sido recogidos por los estudios postcoloniales o decoloniales posteriores, que tienden a desconocer los aportes conceptuales, teóricos, de este tipo de bagajes previos del siglo XX. Ahora bien, un tema que me interesa destacar pensando en Mercosur y en las derivas, ¿no es cierto?, de estos discursos fundacionales, es cómo la ambigüedad implícita en la fuente de Freire se agravó con la canonización del ensayo en décadas previas, reapropiado por el varguismo en la década del 30, en el llamado Estado Novo, alrededor del año 37, luego con la dictadura de Salazar en Portugal, que lee Casagrande y lo readapta para pensar el predominio de Portugal sobre las colonias ultramarinas, y digamos ahí hace una torsión adaptativa del discurso freiriano
para justificar la perduración del imperialismo portugués. Es decir, podemos pensar derivas del discurso freiriano, reapropiaciones, que se volvieron funcionales sobre todo a discursividades de la derecha, aunque no todas. Por ejemplo, cuando Gilberto Freire viaja, convidado por Salazar, a recorrer las colonias en proceso de lucha emancipatoria, ¿no es cierto?, en África, se encuentra, por ejemplo, con intelectuales del grupo Claridad en Cabo Verde, que han leído Casagrande y embanderan Casagrande como una suerte de manifiesto, de soporte teórico en su lucha por la autonomización respecto de Portugal. Entonces es interesante ver cómo ese texto, gracias a su ambigüedad, implicó derivas, implicó deslizamientos ideológicos, tanto hacia sectores de la derecha como también de la izquierda. El propio Freire no se cayó en este debate y a partir de los 40 y 50 amplió las hipótesis de Casagrande para pensar algo mayor, que esa matriz de una sociedad patriarcalista, esclavócrata, había forjado una sociabilidad, un estilo de cultura, en definitiva, no solo brasileño, sino también luso tropical, esto es, incluyendo Portugal y las colonias de Portugal. Ahora bien, cuando uno lee, digamos, los textos, por ejemplo, Aventura Egochina del año 53, resultado de ese viaje invitado por el dictador Salazar, lo que encuentra es que en realidad Freire está pensando una sustitución de la dominación portuguesa por la dominación brasileña, es decir, una suerte de cambio de imperialismos más que un discurso emancipatorio. Bien, una idea que circula en el discurso freiriano y es importante tener en cuenta es el mito de una democracia racial, ¿no? El mito de una democracia racial. Esto ha sido muy importante en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando Freire propone una democracia racial, implícitamente en Casagrande, más abiertamente en su libro posterior del 36, Sobrados y Mucambos, lo que comienza a esbozar es que Brasil podría tener un modo ad hoc de ejercer la democracia, incluso supliendo o prescindiendo de la democracia política, dado que el discurso de inclusión de una democracia racial abre la posibilidad de la inclusión simbólica y material de los sectores populares de una forma más auténtica, de una forma más anclada en las tradiciones locales, etcétera, ¿no es cierto? Y ese tipo de discurso permitió, por ejemplo, que Freire apoyara el golpe militar del 64 contra João Goulart, garantizando que la democracia racial perduraba a pesar de la suspensión de la democracia política. Entonces, ahí, digamos, uno puede ver claramente los costados más riesgosos, más conservadores, reaccionarios, de un elogio del mestizaje que, sin embargo, contenía elementos progresistas, rupturistas en los años 30. Aún hoy tenemos intelectuales que reivindican la democracia racial como mito, y me refiero, por ejemplo, a el historiador José Sousa, a Roberto da Mata, que es claramente un freiriano, y al propio Fernando Henrique Cardoso. Por ejemplo, tenemos un libro, Multiculturalismo y Racismo, donde estos autores subrayan, reivindican la productividad del mito freiriano de una democracia racial, porque fomenta la no discriminación y que, digamos, esto tendría finalmente un efecto importante organizando o normatizando las conductas sociales. En un punto uno podría decir, hoy en el Brasil del bolsonarismo profundamente racista, antidemocrático y contrario al multiculturalismo, uno podría resituar estos discursos mesurados, con un cariz todavía conservador, como, bueno, de alguna medida defensores de la democracia, ¿no? Dada la radicalidad de ultraderecha
que tiene el bolsonarismo en el presente, que ya adelanto, en ningún momento reivindica el discurso freiriano de la inclusión democrática, cultural. Bien. Hay un rasgo que es evidentemente conservador en el pensamiento de Freire y tiene que ver no solo el debate que atraviesa a muchos antropólogos e intelectuales del siglo XX. Yo lo definiría del siguiente modo. En el caso de Freire, el temor a que el avance de la modernización desde fines del siglo XIX e inicios del XX, por ejemplo, a través de la alfabetización de los sectores populares negros no alfabetizados, suponga su inclusión occidentalizante y por lo tanto arrase, agreda, haga desaparecer prácticas de ese mundo afro que se vivenciaban como una garantía de esta diferencia brasileña respecto del modelo europeo occidental, ¿no es cierto? Entonces, hay una tendencia conservadora en Freire a pensar que el avance modernizador y las inclusiones, que en definitiva son aculturadoras en parte, ponen en peligro tradiciones culturales que garantizaban cierta persistencia de formas de comunión provenientes de la colonia, ¿no es cierto? Entonces, bien, creo que ahí tenemos una tensión que nos incomoda, ¿no? El relativismo cultural freiriano tiene un costo fuerte, su resistencia a la modernización. Al mismo tiempo uno podría decir, esa resistencia a la modernización es una buena defensa del multiculturalismo, pero al mismo tiempo ha podido ser usado como una forma de sostener la exclusión social de los sectores populares. Ahí creo que hay un debate, hay una zona de discusión que es constantemente motivo de inquietud e interpelación de parte nuestra. Yo hablaba de las derivas y quiero resaltar muchísimo esto, porque el discurso freiriano, si tiene el peso que tiene, no es solo porque fue canonizado en los 30. El peso se resignifica en nuevos contextos sociopolíticos. Hablábamos del varejismo, expandiendo el discurso freiriano, incluso cristalizándolo, estereotipándolo. Hablábamos del salazarismo, también desde la derecha portuguesa. Hablábamos de apropiaciones de las izquierdas en contextos en lucha por la emancipación contra el imperialismo portugués, y también deberíamos hablar de algunos ejemplos brasileños. En la publicidad, en la sociología, en el campo de la política, Freire reaparecerá constantemente a lo largo del siglo XX y del XXI. Dentro de Brasil, un caso que es súper interesante desde mi punto de vista es el que elabora Roger Bastide. Este francés, filósofo, especialista en religiosidades populares, llega en los 30 a San Pablo para ayudar a profesionalizar las ciencias sociales y también para estudiar en profundidad las religiosidades negras e indígenas también. Ahora bien, en libros como Imagens do Nordeste Místico en Branco y Preto, Imágenes del Nordeste Místico en Blanco y Negro, del 45, es evidente hasta qué punto Bastide incorpora la perspectiva freiriana para pensar la sociología brasileña. Allí Bastide se centra en el misticismo popular nordestino para estudiar la dinámica cultural del mestizaje en el campo de la religión, entre catolicismo y prácticas indígenas y africanas. Así, el carnaval, el candomblé, la payelanza, que es una práctica mestiza católico-indígena, la misa católica, todo este tipo de experiencias culturales que le fascinan desde el estudio racional a Bastide, se presentan como una experiencia de comunión mística, de fusión de la masa, con connotaciones completamente positivas, que celebran formas no racionales de cohesión colectiva y que, claro, invierten las connotaciones negativas
que habían sido heredadas de la vieja psicología de las multitudes. Uno podría trazar ahí un puente de contraste radical entre aquel Raimundo Nina Rodríguez que condenaba a los candomblés, patologizándolos, que condenaba el misticismo popular de Canudos cuando estudia la masacre de Canudos, con la perspectiva de Bastide como un punto de llegada y superación de ese tipo de preconceptos. Todo esto está en plena convergencia con la matriz freiriana, ¿verdad? Porque para Bastide, como para Freire, un país tan extenso, con regionalismos en conflicto, con asimetrías sociales brutales como las que percibe Bastide, sin embargo mantiene una unidad. ¿Y cómo lo logra? A través de un misticismo compartido, que crea un lazo afectivo inconsciente que atraviesa todas las clases sociales. Lo curioso es que es el mismo diagnóstico de Nina Rodríguez a fines del 19, solo que allá tenía la connotación profundamente negativa de advertir el peligro de una africanización del Brasil. En el Bastide de los años 40, esto tiene el diagnóstico positivo de encontrar una amalgama pulsional que mantiene anudada, que mantiene cerrado, denso, dinámico el tejido social. Incluso cuando se va perdiendo ese misticismo que observa Bastide a medida que avanza la modernización secularizadora, lo que queda es el lazo psicológico, afectivo y racional basado al menos en la música proveniente de los candomblés, de las payelanzas, del carnaval, etc., ¿no? Porque ahí en la música, en el ritmo sobre todo, continúa latiendo la pulsión de vida, la pulsión erótica de comunión colectiva. Por último, el discurso de Freire, con semejante impacto nacional e internacional sobre el mestizaje como democracia racial, se puede medir muy bien con el famoso proyecto UNESCO de los 50. ¿Qué ocurrió? En el contexto post-Segunda Guerra Mundial, en el 51 y 52, la UNESCO pone el foco en la teoría freiriana sobre la armonía racial, pensando Brasil como un laboratorio del multiculturalismo, porque preocupados, ¿no es cierto?, por la experiencia de discriminación extrema que condujo al Holocausto, se vuelve imprescindible encontrar modelos de interacción social abiertos, inclusivos, tolerantes de las diferencias. Entonces, financia una investigación sobre las relaciones interraciales en el nordeste y en el sur de Brasil, justamente con el objetivo de encontrar este modelo de convivencia interracial exitosa que pudiera exportarse a otros contextos del mundo. Sin embargo, la investigación que se lleva a cabo con sociólogos importantes como el propio Bastide o como el joven Florestan Fernández, formado por Bastide, lo que demuestra es que el discurso africano encubre las relaciones entre raza y jerarquía social, es decir, que los pobres continúan siendo los negros, que la discriminación racial todavía está activa, aunque con discursos que la invisibilizan, que encubre la movilidad social inexistente en el Brasil y que niega la urgencia por ampliar efectivamente la democracia social y política. Entonces me parece que el proyecto UNESCO creo que puede volverse como una huella muy tangible del grado de permeabilidad del discurso freiriano mucho más allá de las fronteras nacionales. Pequeño detalle, trabajando el ensayo que escribe Ezequiel Martínez Estrada en México en sus clases en la UNAM a inicios de los 60, uno encuentra que este autor, abierto al socialismo, por el momento fascinado con la Revolución Cubana, que se ha vuelto incluso un guevarista, cuando habla de Brasil, adhiere acríticamente al discurso freiriano. Entonces ahí también podríamos mensurar cómo el latinoamericanismo, mucho más allá del contexto brasileño, se vio traccionado por la fuerza, digamos, centrípeta del discurso freiriano. Por último, quisiera cerrar la exposición
planteando cómo, a pesar de las críticas que hoy podemos hacer a los límites de un pensamiento relativamente de derecha, en el caso de Freire y en sus derivas, hoy contrasta radicalmente con el discurso bolsonarista. Muchísimo más a la derecha de Freire, no hay autores, no me animo a decir intelectuales, creo que el bolsonarismo carece de intelectuales, diría que no hay voces dentro del bolsonarismo que se aproximen ni mínimamente a la apertura a la democracia racial que había postulado Freire en los 30. Lo que encontramos, por el contrario, es el rechazo de las religiosidades divergentes, el retorno furioso del racismo, la intolerancia absoluta frente a la diversidad cultural, entre otros muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, me parece que hoy volver a Freire, más allá de las críticas que pueden realizarse desde la izquierda y que han sido realizadas en todo el derrotero de recepción de la obra, dado el populismo conservador, podríamos decir, ¿no?, que atraviesa a Freire, que es funcional a la oligarquía regional y que es funcional incluso al golpe del 64. Aún así, en el contexto de ultraderecha presente del bolsonarismo, cobra otra vez el sentido de una defensa de la democracia, al menos en términos culturales. Bueno, dejaría por acá y tal vez haya espacio para algún intercambio o debate. Muchas gracias, Alejandra. Sí, interesantísimos el tema el gran tema de Brasil es las modernizaciones, qué hacer con las modernizaciones, ¿no? En su bandera está orden y progreso, una positivista a la cual todo brasilero adhiere acríticamente también, y estas posiciones, digamos, que el campo intelectual ha ido encontrando a lo largo de su historia, de cómo articular la diversidad cultural, como se dice habitualmente, cómo no tirar el chico con el agua sucia, ¿no? Es decir, sea modernización que negociación de pérdida identitaria, cultural hay para aceptarla y qué grado de conflictualidad asume, ¿no? Creo que es el gran tema del Mercosur, sin duda es el gran tema del Mercosur, el tema de la Argentina, el tema de Uruguay, es el tema del Paraguay, sin la menor duda. Es decir, cómo se articulan sociedades que, que se vayan dialogando con cada momento epocal, digamos, las modernizaciones inevitables, todos tendemos a resistirlas en algún momento, pero luego finalmente suceden, y cómo las culturas dialogan, se articulan, negocian eh, para sustentarse, para sobrevivir, para reformularse, para readaptarse, ¿no? En ese sentido, me gusta ahora darle la palabra a José Aliano, José Carlos Aliano Casales, conocido como Bobby Aliano. Es un gran escritor, poeta gauchesco. Sus escrituras han sido musicalizadas en Uruguay, en Brasil. Es autor, básicamente. Él participa en calidad de director de la Sociedad Criolla Batoví, de este encuentro, de Bonilla, de Tacuarembó, con una ponencia sobre las sociedades criollas en la actualidad, que sin duda están enfrentando este mismo problema que estamos conversando. Te doy la palabra, José. Buenos días, Guille, buenos días a los otros exponentes, excelente la exposición de Emilie, y voy a comenzar con el final de las palabras que vos dijiste, que fue la articulación. Es lo preponderante hoy en día. Para empezar a hablar de las sociedades criollas, nos tenemos que tener una pequeña base histórica. El verdadero movimiento tradicionalista nace aquí en Uruguay, de la mano del doctor Elías Regules, quien fue que formó la primera sociedad criolla en 1894, y que esto fomentó la formación de muchas otras sociedades criollas, lo cual para 1915 ya en Uruguay habían 30 sociedades criollas. Luego Elías Regules viaja a Buenos Aires, a Porto Alegre, donde
donde empieza a tener reuniones y en los países vecinos fueron vistos con muy buenos ojos estos logros. En una segunda etapa de las sociedades criollas, que la continuaron los hijos de Elías Regules, Tabaré Regules, le dieron otro impulso, lo cual medio se apagó antes de la democracia nuestra, vamos a decir, en los 70. Con el advenimiento de la democracia, Uruguay logró, ¿cómo te voy a decir? Logró por medio, en 1984, de la mano del doctor Carlos Arezzo Posada, con su proyecto, la fiesta de la patria gaucha, que fue un antes y un después. Fue una gran articulación para las sociedades criollas poder tomar más relevancia. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Porque aquí es donde el antes y después pasa por la premiación. Antes todo lo que era la premiación individual de las personas que competían pasa a ser la premiación colectiva, el trabajo y el esfuerzo en equipo y en conjunto. Hay una cosa que me gustaría resaltar, que a modo personal no me gusta el tema de cuando los medios se refieren a las sociedades criollas como aparcerías. El término aparcería, yo hablándolo en lo personal, lo dejaría solamente, lo limitaría al término jurídico. Creo que es una degeneración de la palabra parcero, Mili me va a entender, tú también, Guille, en ese sentido. Disculpen. Hola, ¿estoy? Porque esa palabra aparcero no va de la mano con el tradicionalismo y se ha formado en esa degeneración de palabras, porque nosotros venimos y sustraemos mucho del vínculo que tenemos con Brasil. Tú sabes que allá en el norte primero aprendemos a hablar el portuñol y después el español. Volviendo a esto del trabajo en equipo, de la comunidad, este movimiento de la patria gaucha fue una inyección incentivadora muy grande para la formación de otras sociedades criollas, al tanto que hoy en día en Uruguay hay en el entorno de unas 150 sociedades criollas, de las cuales 120 son las que están, vamos a decir, consolidadas, con una personería jurídica, con una comisión, porque en base a eso trabajan las sociedades criollas, comisiones honorarias totalmente, donde se busca, o sea, las sociedades se tornan más inclusivas, donde pasa a nuclear y a priorizar la familia, donde aparece la mujer en primer plano, que en un ambiente, como sabemos, un ambiente muy machista, estaba totalmente relegada, ¿no es cierto? La misma fiesta ha dado el formato, acá en Uruguay, de expandirse y que otras fiestas tomen ese formato para reivindicar en su totalidad, en la totalidad del país, lo que son las sociedades criollas. Nuestra lucha se basa en la identidad, en mantener la identidad. Si bien la identidad sufre y ha sufrido muchas modificaciones, la premisa sigue siendo la misma, ¿no? Dichas fiestas han posicionado a las sociedades criollas como verdaderos museos vivientes, porque nosotros nos trasladamos en un trabajo logístico para presentar y representar en todas esas fiestas algo que haya existido en el pasado, que tenga fundamento. Entonces, más allá de basarnos en la historia, estamos haciendo historia, que eso es lo más importante hoy en día, brindar con imagen, con didacticidad, todo lo que se pudo haber plasmado en otra época, lo que le llamamos aquí en Uruguay la patria vieja, y siempre lo más fidedigno posible. Asimismo, nos lleva a una base de investigación
a valorar y rescatar objetos antiguos, a que cada sociedad criolla tenga su propio museo. Tú has viajado mucho y has conocido que cada sociedad criolla tiene su pequeño museo, así como se van perdiendo objetos porque se rompen por su traslado, por cosas, pero tratamos siempre de mantenerlos. O sea, todo nuevo movimiento también involucra mucho a los jóvenes y a los niños. Se le da mucha prioridad porque en esa otra segunda parte del movimiento todavía estábamos arraigados a aquel estereotipo de que el niño y el joven no participaban, escuchaban al viejo, ¿tá? Pero no participaban, acompañaban, nada más. Podíamos, como me tocó a mí, rescatar mucha sapiencia para aplicarla hoy, pero no nos daban el espacio. Apelando a los jóvenes, cada sociedad criolla hoy cuenta con una comisión de jóvenes. ¿Ah? Entonces, eso, cada joven va ganando su espacio, su aprendizaje. La otra parte muy importante de las sociedades criollas es que gracias a los eventos que éstas desarrollan, tanto como para recaudación, siempre se hace a beneficio. Aquí en Uruguay, también en Río Grande del Sur, que es el mayor vínculo que yo tengo, todo lo que se logra recaudar, gran parte va para la subsistencia de lo que son las escuelitas rurales, las policlínicas rurales y los destacamentos policiales básicamente. Cuando no, se hace a beneficio de alguien que necesita en caso de enfermedad grave, ¿me entendés? Como hemos hecho nosotros últimamente, que lamentablemente un niño perdió una oreja, hicimos un beneficio, recaudamos el dinero necesario para ponerle esa orejita que le faltaba. Entonces, es eso. Cada sociedad parte, o sea, de lo que recauda, sobrevive en base a una cuota social. Los núcleos de socios cada vez son menos. Lo que recauda apenas da para el mantenimiento de la sociedad criolla, porque cada sociedad criolla está instaurada en un medio rural. Ese medio rural puede ser un poblado, pero centros de densidades poblacionales muy bajas, lo cual se hace muy difícil hoy sostener una sociedad criolla. Yo pongo como ejemplo el CTG Portera de Río Grande, que es el que más engloba recaudación por la magnitud del evento que tiene, el cual supimos disfrutarlo contigo también, y para mí es el CTG que más contribuye a la beneficencia social, porque de él se nutre la Casa del Cáncer, se nutren en los hospitales, se nutren los bomberos, se nutre la policía, y eso es lo que lleva hoy en día al patrón tener una gran dicotomía en la decisión de si se hace rodeo o no se hace el rodeo. Estamos hablando de hoy en día con pandemia, ¿no? En esa lucha de nosotros mantener la identidad, nos encontramos con otra piedra en la rueda, que es el avance tecnológico de las grandes superficies agrícolas, de lo productivo, del rinde, de la forestación, que han contribuido enormemente a la despoblación del campo. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Y lo ganadero en Uruguay, que era un país por excelencia ganadero, pasa a un segundo plano. ¿tá? Eso conlleva a que cada día más sea muy difícil encontrar gente campera. Y no digo que aquel que se fue del campo no sea campero,
pero si tú no entrenas, como que vas perdiendo el ritmo, y bueno, y eso es una de las dificultades más grandes que vamos encontrando. Cada sociedad criolla, bueno, lo decía, se encuentra en esas zonas rurales, ¿no? Toda esta gente de arraigo rural que migran a las ciudades, van perdiendo ese día a día en el campo, y ya sea por trabajo o estudio, es un lado que también lo veo como beneficioso, en el sentido de que ese que se fue del campo logró, logró con ese trabajo en la ciudad y hemos logrado, en base a esas personas, de tener jinetes veterinarios, de tener jinetes ingenieros agrónomos. Siempre pongo y resalto lo que es Emiliano Lali en las jineteadas ahí en Argentina, que él hizo la carrera de ingeniero agrónomo y se la pagó totalmente con las jineteadas. ¿Me entendés? Entonces es algo muy loable para quien quiere salir adelante. Esto también ha contribuido mucho al preconcepto de ambos lados. Hoy se habla de gaucho de apartamento. Hoy, y cuando hablo de ambos lados, es de parte de la gente de campo y de parte del citadino también. Porque yo sostengo que todo aquel que quiera aprender de tradición sea bienvenido. Nosotros somos muy inclusivos. Esa estigmatización que nos tenían en las ciudades, si bien esa brecha se ha achicado porque nosotros hemos logrado reivindicar esa identidad, hemos logrado que en cada fecha patria, en una casita haya una bandera, que un citadino se ponga una bombacha, creo que no es bueno, tanto para la sociedad como para nosotros, que se sigan manteniendo los preconceptos. Hoy en día tenemos una clasificación de paisanos, ¿no es cierto? Porque nosotros trabajamos en base a la identidad para mantener la identidad del gaucho, pero si bien la figura del gaucho en su totalidad ha desaparecido, nos hemos transformado. Esa figura ha llevado a que el citadino nos diga gaucho con celular. Los avances tecnológicos no te adelantan nada, te dividen mejor los tiempos. Si no fuera porque hoy tenemos ese medio, no podíamos estar conectados hoy. Si no fuera porque el gaucho hoy tiene un celular, el paisano, no se me hubiera muerto un amigo en el medio del campo cuidando vacas, o indistintamente en sus labores diarias, ¿me entendés? Que hoy tiene eso como herramienta, pero eso lleva a los preconceptos. En otras partes de nuestra lucha están los embates constantes de los foráneos. Cuando hablo de los foráneos, son por parte nuestra las adecuaciones al sistema. Nos tenemos que reinventar todos los días, ¿no es cierto? Por el hecho de que tenemos que mantener una línea de esas personas que vienen con caronas de gel, con polifones. No tenemos una bombacha adecuada para el trabajo. Hoy son pantalones pinzados con un botón en el tobillo. Y esos embates de los foráneos han llevado también a la modificación de la sustancia en las fiestas criollas. ¿Por qué? Porque aquellas fiestas criollas, hablando con propiedad, por ejemplo, las que nosotros realizábamos, teníamos que tener un grupo de convocatoria musical, el cual llevábamos grupos folclóricos y en eso se basaba. Hoy, para tener un poquito más de recaudación o arrimar más gente, tenés que llevar grupos de cumbia.
¿Me estoy explicando? El cuidar la imagen del paisano es algo que va muy adentro de cada uno. Así como me ves, es así como yo me he visto en la ciudad y en el campo. ¿Qué pasa? Hoy en día la juventud se saca esto para ir a la ciudad, para ponerse remeras de los Rolling y un sombrerito picudo, le decimos acá los sombreritos de visera. Hemos tenido discrepancias que no los hace menos camperos ni nada por el estilo, sino que están relegando su amor a la tradición. ¿Me explico? Entonces, yo salí de la tradición, yo soy tradición. No puedo renegar sobre las pilchas gauchas. Entonces, aquí una pérdida de valores, que es lo que más intentamos rescatar en este ambiente. El reinventarnos a lo virtual, y acá ya paso al plano de lo que es la pandemia. La pandemia ha llegado como un cernidor, así me lo quiero tomar yo, ¿me entendés? Esto solo se hace por amor, porque acá no nos hacemos ricos con esto y tratamos de mantener fuera de la identidad, traspasar nuestros conocimientos, que venga alguien de abajo. Yo quisiera en esta metáfora decir, espero que dentro de 127 años, como tiene la Elías Regules, haya alguien del otro lado de la pantalla hablando lo que estamos hablando nosotros. Para eso trabajo. Me explico, para dejar algo, para que siga, para que no se pierda la identidad. ¿Tá? Nuestra conciencia es la protección animal, que eso para nosotros es fundamental. Fundamental en el sentido de que en las ciudades se ha desarrollado tal sentimentalismo y tenemos acuerdos con diferentes entidades, tenemos acuerdos de espuelas sin filo, sin punta, que vengan y miren todo antes de comenzar cada rodeo, cada fiesta criolla, para cuidar de los animales, porque se tiene un preconcepto de que nosotros maltratamos animales. Nuestra premisa principal, y en cada ruedo hay colgado un cartel que dice no al maltrato animal. Por otra parte, hemos logrado sustancialmente un beneficio muy grande, que ha sido decretar por ley lo que han sido las jineteadas como deporte nacional, lo que ha sido el gaucho y sus tradiciones, también decretadas por ley. Entonces, ¿qué pasa? Hemos logrado un pseudo proteccionismo, ¿tá? Al cual lo tenemos que cuidar y mucho, cosa que no pasa del otro lado de Río Grande del Sur. Río Grande del Sur sabemos que no se pueden hacer pialadas porque el maltrato animal, hay muchas cosas que están muy limitadas, las jineteadas están muy limitadas, el tiro de lazo de ellos es en la cabeza, es diferente al nuestro, pero si bien las tradiciones, a mi criterio, son las mismas, lo que cambian son las costumbres. Y dentro de esas costumbres es que está el verdadero intercambio cultural. Yo siempre digo que el Mercosur empezó mucho antes de la fundación de hace 30 años. Nosotros hemos cultivado un Mercosur verdadero. El verdadero Mercosur es el intercambio cultural que hemos logrado nosotros. Y hacia eso va nuestra apuesta, a que no se corte. La señora Mariana Luque logró, con esto de la pandemia, que se hiciera un protocolo y se firmara con el Ministerio de Salud Pública para nuestros eventos al aire libre, lo cual fue permitido, pero nos permiten trabajar hasta con 250 personas. Tú imagínate que 250 personas prácticamente es un cumpleaños familiar, no podemos hacer nada. Entonces, esto lleva a que nosotros
en ese plano de reinventarnos, hagamos pialadas virtuales como hemos hecho con un éxito total, o sea, pensábamos tener un máximo de 30 participantes y tuvimos 78 participantes, jineteadas virtuales, pero queda ese sabor amargo de la presencialidad, del vivirlo ahí como lo vivimos nosotros, como vos podés ir a un estadio e hinchar por tu cuadro, queda eso que no se palpa, que no se ve, que es lo frío de la virtualidad, ¿verdad? Mantenemos un vínculo muy estrecho entre una sociedad y otra. Tenemos y adoptamos una premisa para defender y para protegernos también, de ser eternamente rivales, pero jamás enemigos. Estamos todos en el mismo carro, todos tiramos y cinchamos por nuestras tradiciones. Sufrimos lo que no escapa a ninguna realidad, el vandalismo. El vandalismo hoy en día en las zonas rurales ha sido muy, muy difícil el hecho de parar con eso. Hoy, con la pérdida de valores que hemos sufrido en la sociedad, no se fijan qué tan antiguo es, qué valor puede tener, porque muchas veces no tiene un valor monetario, sino el valor afectivo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, yo tengo un juego de mi familia, un juego de loza de 1780, que es el que presento en diferentes fiestas criollas como museo. Se me han ido rompiendo piezas, pero es esa bombilla, es ese cuchillo que ganan valor afectivo. Para ir cerrando, hoy en día en Río Grande del Sur se ha implementado y ya están dados los proyectos para que se den clases de tradicionalismos en las escuelas. Es algo que nosotros tenemos sobre el tapete, de cómo instrumentar ese tema también para que se dé en las escuelas. Todo pasa por la articulación. Nosotros todavía en Uruguay somos, lamentablemente dicho, somos aborígenes en el sentido de llevar un respaldo bibliográfico. Cuando yo te hablo de tantas sociedades criollas, es algo estimativo porque no hay anales o registros de dónde poder afirmar fidedignamente eso. No sé si me entendés. Entonces, bueno, nosotros nos abocamos a esa lucha, nos abocamos a mantener nuestras tradiciones, pero a mantenerlas con su tipo y con su forma, adecuándonos, permitiendo ciertas cosas, siendo flexibles, aceptando, integrando, y lo que me quedo con unas palabras de Emilie, de que aquí no hay preconcepto racial. Aquí somos todos iguales, somos todos paisanos, somos todos hermanos, y esa familia que ha logrado la sociedad criolla, pienso a mi humilde criterio, que es algo para la sociedad muy importante que tiene que servir como ejemplo. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, José. Bueno, efectivamente hay algo muy sorprendente quienes hemos caminado el territorio de las antiguas misiones jesuíticas, es decir, el Uruguay, el Río Grande do Sul, el litoral argentino, por supuesto las pampas argentinas, ¿no? Es sorprendente este producto del mestizaje, la figura del gaucho, cómo es un formato, una gramática de asimilación que va de algún modo integrando elementos totalmente diversos, desde judíos a descendientes de esclavos, italianos, españoles o portugueses, y todas las mezclas posibles en el medio,
de algún modo siempre confluyen en la imagen del gaucho. Y cuando se leen los trabajos, por ejemplo, de antropología que citó Alejandra, sobre la transculturación, sobre las distintas modalidades de asimilación o de transformación que tienen las culturas, los pueblos, los grupos humanos ante cada nueva etapa histórica, siempre se lo piensa como un fenómeno más o menos natural, entre comillas, y no diseñado socialmente. Sin embargo, ahí tienes el caso de las criollas, o los seteyés, los centros tradicionalistas, las peñas, el inmenso movimiento tradicionalista gaucho, que es justamente una modalidad deliberada de asociación para constituir y reconstituir lo que se llama tradición, ¿no? Que es un conjunto de situaciones que tienen que ver con los valores, tienen que ver con la vestimenta, con algunas, y con los rituales. Es decir, siempre, finalmente, el tema de la ritualidad, que es lo que permite resignificar y mantener más o menos viva cierta pauta de comportamiento. El ritual llámase fiesta, llámese rodeo, llámese momento religioso. Esa ritualidad finalmente es la que permite de algún modo reivindicar. Sí, es la reivindicación, pero a su vez la transmisión, ¿no? La transmisión cultural, y esto que señalabas vos, que señalaba Alejandro también, esta articulación entre pueblos muy diversos que atraviesan fronteras, ¿no? En ese sentido, quería referirme un poquito, dada la ausencia de los compañeros paraguayos. Paraguay es una de las almas secretas de América del Sur. Es decir, Paraguay, en nuestro imaginario, ¿qué es Paraguay? Paraguay es las misiones jesuíticas, casi podemos decir, primer estado, los primeros estados de concordia social construidos en la era colonial, ¿no? Que por algo los imperios se aunaron rápidamente, estaban guerreando en Europa, pero que se aunaron para su exterminio, ¿no? La experiencia social de la socialidad planteada por los jesuitas es una experiencia que al día de hoy sigue siendo motivo de polémica, de discusión, de conversación, con todas estas dimensiones, de culturas que imponen pautas, culturas que toman algunas de esas pautas, las resignifican, la presencia, o sea, la impronta de la historia jesuítica en nuestros países sigue siendo muy fuerte y sigue siendo uno de los elementos concurrentes en lo que de religiosidad popular constituye, que dialoga con los grupos sociales preexistentes, sean aborígenes o productos de la miscigenación. Son uno de los elementos centrales de la resistencia a los embates imperiales también, hay que decirlo. Sí, señor. Paraguay es la Paraguay irredenta, la Paraguay de José Gaspar Francia, de los primeros ferrocarriles de América Latina, ¿no? Es la Paraguay que padeció también el acuerdo inmediato entre Argentina, lamentablemente con Mitre a la cabeza, tuvo su participación en la guerra de Paraguay junto con Brasil, es campaña de exterminio prácticamente. Sí, Alejandra, ¿querés decir algo? Sí, no, digamos, la experiencia paraguaya con respecto a justamente la penetración desde las bases populares del guaraní es un caso único en la historia mundial, ¿no es cierto? Que el guaraní efectivamente, en parte gracias a la enorme extensión que tenía la cultura tupí guaraní y en parte también a la intervención de una iglesia que apeló al tupí guaraní como una estrategia de integración de distintos grupos indígenas para una mejor evangelización. Entonces digo, históricamente el tupí guaraní se convierte en un caso ejemplificador de lo que yo planteaba para el caso de, por ejemplo, la penetración desde las bases populares de concepciones de la religión, concepciones del mundo que en el caso brasileño africanizan Brasil, ¿no? En el caso paraguayo, el hecho de que todas las clases guarden el guaraní como una vía de comunicación que tiene que ver con la intimidad, con el afecto, a diferencia del español como la lengua de comunicación pública y formal, me parece que es un excelente ejemplo de lo que hoy llamábamos como transculturación o fagocitación en el sentido de Push, ¿no es cierto? O de antropofagia en el sentido galdiano, ¿no es cierto? Ese tipo de fenómenos en donde las culturas populares se volvieron configuradoras fuertemente de la identidad nacional desde la base, ¿no? Y atravesando todas las camadas sociales.
sin duda, y además es tan resistente y tan potente la cultura guaranítica que no solo impuso el Yopará, la versión oficial del guaraní estatalizado, digamos, hay mucha discusión al respecto también, ¿no? Puso una suerte de colonización sobre las variedades dialectales de base étnica diferentes de cada región, de cada etnia, sino que además soportó y aún soporta cada uno de los embates terribles que la historia le ha propinado. O sea, 40 años de dictadura de Stroessner, que produjo un exilio masivo a nuestros países. La Argentina es un país que ha tenido siempre con más inmigratorias. La cama migratoria paraguaya es impresionante desde los últimos, no desde siempre, ¿no? Pero particularmente desde la época de la dictadura de Stroessner, entre los cuales nos dio el lujo de haber tenido entre nosotros a Augusto Roa Bastos, nada más y nada menos, ¿no? Que es uno de los grandes escritores de la lengua castellana, digamos, construyó el Supremo, pero con toda su obra magnífica, ¿no? Paraguay también es Roa Bastos. Paraguay también es el momento donde Fernando Lugo, que por algo también fue destituido, eh, planteó una articulación entre esa tradición fuertemente cristiano-popular, digamos, de la presencia jesuítica, con el mundo popular, democrático en su caso. Es un país que, por supuesto, por su base étnica, pero sobre todo ha suscitado mucho interés por parte de antropólogos de todo el mundo, pero que ha dado grandes pensadores. Pienso en León Cadogan, pienso en la Branislava Susnik, por supuesto argentinos como Bartolomé, por ejemplo, y grandes pensadores como nuestro contemporáneo Ticio Escobar, ¿no? Que son los grandes ensayistas, pensadores de todo, pero pensadores sobre todo del arte, con su museo increíble, el Museo del Barro, que es creación suya, ¿no? Grandes los museos en esto, como un poco lo que decía José, los museos, que son instancias institucionales, a veces del Estado, a veces de la sociedad civil, a veces un diálogo entre ambas dimensiones, también son órganos potentísimos en la recreación de las culturas, ¿no? Y también es un detalle no menor que en Brasil, en el momento más oneroso de su historia, se haya quemado el Museo de Río de Janeiro, el Museo Imperial, que era la memoria material y simbólica de 5 siglos de Brasil, ¿no? Me parece una de las catástrofes culturales. Nosotros que somos parte de esta gran comunidad que es el Mercosur, todavía no alcanzamos a medir, ¿no? La desaparición de ese museo es una tragedia sin duda irreparable para nuestros países. Bueno, con esto quería ir terminando, agradeciéndole la participación a todos aquellos que nos brindaron su palabra, su voz, su reflexión. Quería ir terminando este encuentro por los 30 años de Mercosur, esperando la revitalización de esta instancia tan importante para la hermandad de nuestras naciones y también para resistir los embates imperiales. Son momentos de extrema fragilidad en el mundo debido a la pandemia, debido al cataclismo económico, social, cultural y espiritual que esto supone. Y creo que la revitalización de Mercosur es un elemento central para poder ir existiendo y poder seguir teniendo estos que venimos proponiendo. Bien, muchísimas gracias.